¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 16 de noviembre de 2020. Vamos a hablar un poquito de un tema medio escabroso, pero me parece que muy necesario. Lo traté de hacer lo más sintético posible, lo más digerible, porque es un tema, pues a veces difícil, complicado de analizar, de explicar, de entenderlo, pero insisto, muy necesario para los tiempos en los que estamos viendo y sobre todo los que pudieran venir hacia adelante. Estoy hablando, seguramente ya ustedes adivinaron, del outsourcing y podríamos hacernos la pregunta, ¿es un mal necesario para no perder empleos? Fíjense, según una nota de La Jornada, firmada por Alejandro Alegría, que está citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 17.9%, vamos a redondearlo al 18% del personal remunerado en México trabaja bajo esa modalidad. Esto es interesante decirlo porque en 2014 era de 16.6%, es decir, va aumentando. En la banca trabajan vía outsourcing casi la mitad de los empleados, esto según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta 2019. Y podríamos decir que de los 255.984 personas que laboran en ese sector, pues más o menos 125.437 lo hacían precisamente por la terciarización o el outsourcing o la subcontratación, como usted les quiera llamar. En los sectores de servicios financieros en general, 1 de cada 3, que esto es muy importante porque aquí en este sector se aporta más o menos el 4.2% del Producto Interno Bruto del país. En los servicios de información masiva, 28%, en el sector minero, 26%, y en el comercio al por mayor, 23%. Es decir, podrían saber que en términos generales, entre 1 de cada 3 y 1 de cada 5 en México, son las que laboran, pues no tienen ni antigüedad, ni prestaciones, ni pensiones y muchas desventajas que tienen las personas que laboran bajo pues, este régimen. Un estudio realizado hace 4 años, estoy hablando del 2016 por la consultora Staffing Industry Analysis, indica que en el país existían 900 empresas que ofrecían servicios de subcontratación, pero solo 337, estamos hablando prácticamente de una tercera parte, estaban registradas entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y únicamente 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, ante el IMSS. Es decir, estamos hablando de 1 de cada 9. Hay una empresa que se llama Manpower, que es una de las principales que se dedica a la terciarización y señala que cada año este grupo de Manpower genera empleos para más de 170,000 personas que tienen, bueno, que los distribuyen o los canalizan, digamos, a más de 2,000 clientes en todos los sectores y tamaños, pues, de las actividades económicas. Entre los servicios que ofrece Manpower, pues está el área automotriz, el área energética, la agroindustria, la logística, entre otras, y lo que hacen ellos es reclutar, seleccionar personal, obviamente terciarizar, es decir, mandar ahí, y también pues dan cursos de capacitación y de administración de nómina, entre otros servicios. Aquí en México, de acuerdo a lo que estuvimos leyendo para el programa del día de hoy, más o menos el outsourcing empieza, digamos, en la década de los 70, principalmente en los servicios de limpieza y vigilancia. Seguramente usted cuando habrá ido a algún servicio público o privado inclusive, sobre todo en privado, pero también ya vemos que en el servicio público también lo hay, incluso ya la Secretaría del Trabajo reconoció que también en este sector pues hay mucho outsourcing y que pues poco a poco ha ido acrecentándose y de hecho con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se extendió precisamente a la industria y a los servicios financieros. El presidente acaba de enviar una iniciativa que es justamente para hacer una regulación de todo lo que tiene que ver con la terciarización. Y él mencionó, digamos, cuando pues, estuvo presentándola, que empresas dedicadas al outsourcing abusaron, que son traficantes de influencia. Y pues señaló que, y bueno, puso como ejemplo lo que pasa en diciembre, que esto puede ser cíclico, donde dijo, lo que pasa en diciembre es la prueba fehaciente de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y a la hacienda pública. Y continuó el presidente, dice, no es posible que se vienen creando empleos, pero en diciembre, y esto viene en tiempo atrás, estos se caen. Es decir, contratan a personas, en diciembre las despiden y entre enero y febrero las vuelven a contratar, con lo cual evitan
pues muchísimas obligaciones de parte del sector patronal. Es decir, es un abuso a una ley, dice el presidente, que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaron a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero, dijo él, se abusó. Es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, pero que no se puede generalizar. Este fenómeno, dice el presidente, está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y en las pequeñas, y pues concluyó diciendo que iban a ordenar esta situación y que ese es el fundamento de la iniciativa que estaba mandando. Esta iniciativa que ahora pues, se va a discutir en la Cámara de Diputados prohíbe la subcontratación, es decir, el outsourcing del personal, modifica la contratación de servicios especializados y endurece el castigo a empresas por violar la ley. Aquí podemos decir textualmente, según sus palabras, que la subcontratación se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores porque de esta manera les llegan, como comentábamos hace rato, sus prestaciones laborales. Entonces, pues así no los despiden masivamente a fin de año, no les dan aguinaldo, no les dan derecho alguno, no les dan reparto de utilidades. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en el sector bancario, a ver si nos da tiempo de hablar del sector bancario en específico. Y pues decía, ese trámite se ha hecho para facilitar trámites, pero nada, lo echaron a perder. El día que lo presentó el presidente López Obrador estuvo también la secretaria Luisa María Alcalde Luján, quien es la secretaria de Trabajo y Previsión Social, y mencionó cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, podríamos decir pues, que la iniciativa consiste en regular 3 figuras principalmente. La primera, la prohibición de subcontratación del personal. ¿Cómo definen la subcontratación del personal? Cuando una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Y dijo la secretaria, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. El segundo punto de regulación es el que tiene que ver con los servicios y obras especializadas, así como con las agencias de colocación. Aquí se dijo que se permite y se regula la prestación de servicios u obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de estos. Se va a requerir para ello una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. Voy a poner un ejemplo que es en el caso de la banca. Hay bancos, no quiero decir el nombre de Bancomer, pero bueno, ya lo dije, donde pues según diversas fuentes periodísticas, solo el director general es el único contratado por el banco y los demás son outsourcing. Es decir, aquí lo que se pretende es que si una empresa, por ejemplo, se dedica a cuestiones de salud, no todos sus empleados que tienen que ver con personal de salud sean outsourcing. A lo mejor de limpieza, a lo mejor de vigilancia, pero pues no todo. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, ya comentaba yo el caso de Bancomer. Luego está también, comentábamos el de las agencias de colocación. Aquí dice la secretaria que podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, con lo que tiene que ver en el reclutamiento, en la selección, en el entrenamiento, capacitación. Y comentó que en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución, que eso es lo que pues, nominalmente se está haciendo de manera más que generalizada. Comentó la secretaria, la iniciativa está integrada por modificaciones y armonización con la Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social, la del Infonavit, con el Código Fiscal, con la Ley del Impuesto sobre la Renta y también con la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dijo la secretaria, se prevén sanciones más severas, incluso se habla hasta de cárcel para las empresas que incumplan, ya que se procederá por el delito de defraudación fiscal y no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que infrinjan. Continuaba la secretaria diciendo, partimos del principio de que el trabajo, ojo, es un derecho y deber social y no una mercancía. Esta reforma integral permitirá cortarle los tentáculos al pulpo de la contratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. La subcontratación es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública. Aquí mencionó, por ejemplo, se inscribe a los trabajadores en el IMSS por debajo de sus salarios reales. Esto lo hemos sabido por prácticamente en todos lados, ¿no? Que le pagan cierto salario
y los inscriben en el IMSS con el salario mínimo. Dice, lo que afecta en pensiones, terminan jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganaron en su vida laboral, también afecta en sus fondos de vivienda y en las liquidaciones, indemnizaciones por despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. Aquí yo podría añadir que además pues dan una menor estabilidad y también eso pues no lo he comentado por ahí en lo que estuvimos escuchando en los audios, pues también hay pocas oportunidades de sindicalizarse. Bueno, ahí está otra rayita al tigre de lo que tiene el outsourcing. Continuó con lo que dijo la Secretaría del Trabajo. Desde el día 1 del actual gobierno se conformó un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el SAT, es decir, el Sistema de la Administración Tributaria, por el Infonavit, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio IMSS, a través del cual han realizado 7 megaoperativos de inspección a empresas preponderantes con esquemas de subcontratación y 4.709 inspecciones en todo el país. También mencionó que habían detectado 1.200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal y 862.489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales. Comentó también que según datos oficiales, el número de trabajadores subcontratados se disparó en 358%. Fíjense ustedes, en el año 2003, estamos hablando de hace 17 años, las autoridades registraron 1.002.069 empleados contratados por outsourcing. En 2008, es decir, 5 años después, pasamos de 1.002.000 trabajadores a 2.3 millones. En 2013 ya estábamos en 3 millones y este año estamos en 4.6 millones. Pero reconoció que la cifra actual podría ser mayor. Fíjense, también es súper grave esto, ¿no? Dice, ya que no se tienen registros claros sobre este esquema de contratación. Aquí hay un punto interesante porque mencionó también una reforma que se intentó en el sexenio de Felipe Calderón y que justamente también varios analistas analizan este fracaso para decir que este también va a fracasar. Comento lo que, o repito lo que dijo la Secretaría el día que presentaron la iniciativa. En 2012 hubo una reforma que presentó el entonces presidente Felipe Calderón, donde se introdujo la figura de la subcontratación con algunas restricciones que finalmente fueron letra muerta. No funcionaron. La subcontratación a partir de ahí se exponenció y pues se elevaron los abusos. Hay un crecimiento anual de 200,000 trabajadores subcontratados, de los que más de la mitad laboran en empresas grandes, de más de 250,000 empleados, y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, turismo u otros servicios. Dijo la secretaria, hay una afectación a las empresas que sí cumplen porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el lado del pago de los trabajadores como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social. Una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero o febrero. La finalidad de estas empresas es romper con la continuidad de la relación laboral para que los empleados no generen antigüedad ni adquieran derechos. Es un fenómeno que se da todos los años. En diciembre de 2018 se dio una caída de 178,560 puestos de trabajo que después se recuperaron y se recontrataron a finales de enero y febrero. Y el mismo comportamiento lo vemos en 2019, donde se dan de baja a 382,210 trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar. Terrible, ¿no? Aquí podríamos también añadir que en lo que respecta a la hacienda pública, es decir, la recaudación de impuestos, que es finalmente de donde el gobierno echa mano para poner servicios de salud, de seguridad, de educación, etcétera, es con lo que se mueve el país. Por eso, pues, en muchos países es muy importante y tienen hipercontrolado la cuestión que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Aquí podríamos decir entonces que en lo que respecta a la hacienda pública, la afectación se relaciona con empresas fachada o factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco. También se evaden las cuotas del IMSS, con lo cual el IMSS cada vez tiene menos recursos, afectando con ello la calidad de los servicios de salud, y se eluden las cuotas del Infonavit. Por eso vemos cada vez
casas más pequeñas, con menos recursos también, además de lo que se ha dado históricamente de la corrupción en estos sectores, y esto pues también reduce los créditos de vivienda. Una senadora, estoy hablando de Mónica Fernández Balboa, ella habla de que la subcontratación ilegal le cuesta al fisco, es decir, al erario nacional, alrededor de 500,000 millones de pesos por año. Si, digamos, se espantan por algunas cifras que se dan por ahí de que pues, se fueron a Dos Bocas o se fueron a ciertas obras, pues imagínense al año 500,000 millones de pesos que el gobierno mexicano o el Estado mexicano no recauda por este tipo de evasiones, pues imagínense, ¿no? Esta evasión se da principalmente por concepto del impuesto sobre la renta. En el IMSS también le pegan muy fuerte, ¿no? Ahí tienen una evasión de más o menos 21,000 millones de pesos al año. Imagínense ustedes, 21,000 millones de pesos al año, cantidad con la que perfectamente se podrían hacer funcionar hospitales de segundo nivel y 200 clínicas del primer nivel de atención. En diciembre de 2019, el IMSS detectó que 14,553 empresas grandotas dieron de baja a todo su personal, el cual fue recontratado en enero de 2020. Y aquí, pues, parece ser que todos están felices y contentos, pues, si ganan un montón. Por ejemplo, yo ponía el caso de los bancos, en concreto ahora el de Bancomer, que más o menos desde México se aporta el 40% del capital que produce, pues, todo Bancomer prácticamente en todo el mundo, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Pues, ¿cómo no? Pues si nada más tienen contratado al director general y los demás son subcontratados, a los cuales, pues, además de que no les dan prestaciones, pues tampoco les dan reparto de utilidades, pues así quien no gana, ¿no? Bueno, pues ya cuando se lanzó esta iniciativa, pues ya sabemos que el sector empresarial está acostumbrado, perdón, estamos hablando de los grandototes, ¿no? Los que están agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Coparmex, etcétera. Bueno, en el caso de Concamín, ellos, pues ya una vez que se dio a conocer la iniciativa, manifestaron primeramente su disposición al diálogo para encontrar un equilibrio en el manejo adecuado de los esquemas de subcontratación. Dijeron, hay preocupación en el sector privado, qué bueno que la tengan, dice, por las consecuencias que esto generaría a nivel nacional en materia de competitividad y empleo. Estoy hablando de Octavio Carvajal Bustamante, que es el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la CONCAMIN, y dijo textualmente, se entiende que la intención es terminar con una mecánica de abusos realizados por algunos grupos ya identificados, pero esta condición no se puede imputar a todos los empleados del país. Confiamos en que se podrán encontrar soluciones distintas, más allá de simplemente prohibir la subcontratación, que en esencia es una actividad lícita y necesaria para obtener competitividad y generar la flexibilidad que requiere el mercado laboral. Pues ahí va, ¿no? A ver cómo cabildean precisamente en la Cámara de Diputados, que es a donde se va justamente esa iniciativa. Por supuesto, tampoco podían faltar las declaraciones de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, vía Gustavo de Hoyos, el de Frena, ¿no? Que dijo, la iniciativa de reforma al outsourcing presentada por el presidente incumple con el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso con el sector privado. Traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso justamente con este sector, y él dijo que se acordó expresamente con el Consejo Coordinador Empresarial y que no cumplen. Aquí a lo mejor podríamos preguntarle a Gustavo si pudiera ser más preciso, pues de cuándo se dio ese compromiso, ¿no? ¿En dónde está firmado? ¿Quiénes lo suscribieron? ¿Cuándo lo hicieron? Yo creo que podría decir un poco más, que nos dé un poco más de luz y no hablar tan en abstracto, porque a mí me parece que pues ya regularon mucho, no solo el sector bancario, sino prácticamente todos, ¿no? Digo, les incomoda mucho que lo regulen a estos empresarios. Todos los analistas, la iniciativa tendrá efectos inhibitorios distorsionantes, es decir, estamos diciendo que para pues, ellos el que se elimine o se prohíbe el outsourcing, eso va a frenar la contratación de personas y va a distorsionar justamente todo el mercado laboral, porque pues al final, dicen ellos, va a destruir muchos empleos formales. Y de ahí la pregunta que lanzamos al principio del programa. Nos dicen que el régimen de subcontratación es una consecuencia de la falta de flexibilidad de la legislación laboral y que la iniciativa, lejos de resolver el problema, lo va a agravar.
La ley obligará a las empresas a tener plantillas permanentes, aunque no las usen, lo que desincentivaría su contratación. También aducen que el subregistro de sueldos ante el IMSS y el Infonavit no solo se da en las empresas subcontratistas, sino que muchas empresas en general es una práctica pues, que está penada, dice, pero a nadie se le ocurre que la solución sea prohibir la contratación de trabajadores. Finalmente, también argumentan que la prohibición acabará con empleos, promoverá una mayor informalidad y volverá menos competitivas a las empresas mexicanas. ¿Usted cómo ve? ¿Qué opina al respecto? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.